Hola, continuamos la conversación sobre el tema y el problema. Nos corresponde hoy conocer la forma de transitar de la selección del tema al planteamiento del problema. Si la selección del tema ha seguido los pasos y se realizaron con sumo cuidado, el planteamiento del problema será más fácil. Pero si no fue así, hay que volver a empezar. Porque la selección del tema va unido al problema. Van juntos tema y problema. No puede haber tema y problema por aparte. Uno se deriva del otro. El problema es una rama que se desprende del tema. Como ustedes ya saben, el tema es el marco general que orienta, que señala, que marca, que define nuestro ámbito de estudio. No se puede decir, voy a estudiar, por ejemplo, la toma de decisiones del gobierno para hacer frente a la situación de emergencia provocada por la presencia del COVID-19 y luego hacer un estudio sobre las características de la democracia. El tema es una frontera y no nos permite viajar hacia otros temas o abordar otros temas. Recordemos, el tema es muy importante porque me permite saber cuál área del saber debo investigar. No puedo investigar otra área que no sea la de mi tema. El tema me dice el ámbito de investigación al que debo dedicarme. El tema, además, me recuerda el periodo de tiempo en donde debo ubicar mi tema y la información que debo recopilar. Me marca los límites de la información que debo buscar prioritariamente en un determinado periodo de tiempo. De igual manera, el tema me recuerda en cuál espacio geográfico debo desarrollar mi investigación. O un país, una ciudad, o un municipio, o, como lo vimos anteriormente, también en cuál espacio institucional u organizacional debo realizar mi investigación. Puede tratarse también de un conjunto de países, de ciudades, de instituciones, de agrupaciones. Asimismo, el tema me marca límites para explicar el fenómeno que debo estudiar. El tema me indica la forma en que debo usar los términos para explicar lo que estoy investigando. Los términos usados adecuadamente. Me indica de qué forma voy a medir o caracterizar los conceptos. Eso me ayuda a buscar información más precisa y no cualquier información. Entonces, ¿en qué consiste el problema de investigación? Un problema de investigación no siempre es una dificultad, situación complicada, limitación, fracaso, inconveniente u obstáculo. Puede serlo, pero no siempre. El problema de investigación sí puede ser una situación difícil, como por ejemplo averiguar por qué las ventas están bajando o por qué las personas ya no están consumiendo determinado producto. Eso es un problema. Y también un problema de investigación. Pero también el problema de investigación se puede referir a vacíos que existan, a temas que anteriormente no han sido estudiados. Como por ejemplo, la toma de decisiones en situaciones excepcionales, como la emergencia que ha generado el COVID-19 en Costa Rica. No había información y eso también se puede convertir en un problema de investigación. Hemos dicho que el planteamiento del tema siempre es una afirmación. Bueno, el planteamiento del problema es una pregunta. Esto es importante porque la pregunta que hagamos nos llevará directamente a visualizar el tipo de investigación que necesitamos, la metodología que se requiere para hacer y responder esa pregunta y la clase de información que tenemos que ir a buscar. Para formular esta pregunta se debe conocer muy bien cuál es el tema. Se requiere mucho conocimiento del tema. Además, se pueden seguir algunos pasos antes de elaborar la pregunta. Veamos algunos de estos pasos. El paso número 1 consiste en que cada persona tome su tema de investigación
y lo escriba sobre un papel en blanco. Hay que asegurarse que esté bien delimitado. Tenemos que confirmar que es sobre ese tema donde vamos a trabajar. Pregunten a otras personas, hagan consulta, pidan otras opiniones antes de asegurar que ese es su tema de investigación y que está delimitado de la mejor manera. Cuando ya cada persona esté segura de que ese es su tema y que está bien delimitado en su espacio, en su tiempo y usando los conceptos apropiados, marcamos o destacamos con un color diferente los conceptos que estructuran el tema de investigación. Por ejemplo, si tuviéramos que seguir con esta idea, diría que mi tema es el siguiente: la toma de decisiones sanitarias en el Ministerio de Salud de Costa Rica durante el gobierno del presidente Carlos Alvarado en los meses de enero a mayo del 2020 para disminuir el riesgo de contagio debido a la emergencia nacional provocada por la presencia del coronavirus. Marco entonces, con un color diferente, las frases, los conceptos que le dan estructura a mi tema. Una vez que he logrado descubrir cuáles son los conceptos clave que le dan estructura a mi tema de investigación, hago una lista pequeña para que me quede claro cuál va a ser mi marco conceptual. Escribo. En este caso, yo creo que mis conceptos principales son toma de decisiones, medidas sanitarias, Ministerio de Salud, gobierno, riesgo de contagio, emergencia nacional y coronavirus. Tengo ahora claro que son 7 conceptos los que le van a dar estructura a toda mi investigación. 7 conceptos, ni uno más ni uno menos. Ahora, una vez que tengo claro que son 7 conceptos, establezco el tipo de relación que existe entre esos conceptos a partir de lo que está escrito en mi tema de investigación. Hago un listado. Yo veo en mi tema 4 niveles de relacionamiento. Hay 2 niveles institucionales, Ministerio de Salud y Gobierno, donde se toman decisiones. El Gobierno y el Ministerio de Salud, que dentro del concepto que yo estoy utilizando son lo mismo o son parte de lo mismo, el Ministerio de Salud es parte del gobierno, esos son autoridades que toman decisiones. Después hay un conjunto de toma de decisiones, un segundo nivel, que es un conjunto de decisiones que son medidas sanitarias que el gobierno y el Ministerio de Salud tomaron. El tercer nivel de relacionamiento es que esas decisiones, esas medidas sanitarias que tomó el gobierno y el Ministerio de Salud fueron elaboradas para disminuir el riesgo de contagio. Y el último nivel de relacionamiento que veo en mi tema es que ese riesgo de contagio que se quiere disminuir a través de ciertas medidas sanitarias que se toman decisiones por parte del gobierno y del Ministerio de Salud están hechas en el marco de una emergencia nacional por la presencia del coronavirus en Costa Rica. Ya una vez que tengo claro ese relacionamiento, le hago preguntas a mi tema con el fin de determinar qué es lo que a mí me interesa estudiar. Pongo 2 ejemplos. Una primera pregunta sería: ¿de qué forma se tomaron las decisiones en materia sanitaria en el Ministerio de Salud de Costa Rica durante el gobierno del presidente Carlos Alvarado para disminuir el riesgo de contagio debido a la emergencia nacional que provocó la presencia del coronavirus en el periodo de febrero a mayo del 2020? Me interesa la forma en que se tomaron las decisiones. Otra pregunta podría ser: ¿cuál fue el papel del ministro en la toma de decisiones
en materia sanitaria en el Ministerio de Salud de Costa Rica durante el gobierno del presidente Carlos Alvarado para disminuir el riesgo de contagio debido a la emergencia nacional que provocó la presencia del coronavirus en el periodo de febrero a mayo de 2020. En esta segunda pregunta, estoy interesado en saber cuál fue el papel del ministro. Otra pregunta podría ser, ¿cuál fue la efectividad de las decisiones en materia sanitaria en el Ministerio de Salud de Costa Rica durante el gobierno del presidente Carlos Alvarado para disminuir el riesgo de contagio debido a la emergencia nacional que provocó la presencia del coronavirus en el periodo de febrero a mayo del 2020? Aquí estoy interesado en la efectividad. Una vez que ya tengo clara la pregunta que va a orientar mi investigación, nuevamente confirmo que esa es la pregunta sobre la cual yo deseo trabajar. Le hago consultas a otras personas, me pongo en contacto con otras personas y les pido sus opiniones para que me digan si la pregunta está bien planteada. Una vez que ya he confirmado que esa es mi pregunta de investigación, empiezo a ubicar las fuentes de información de donde voy a tomar los datos, el conocimiento para responder a esa pregunta. Averiguo dónde están las bases de datos que me interesan, cuáles son las páginas especializadas, las bibliotecas que tienen servicio virtual, las revistas digitales que abordan ese tipo de temas, cuáles son los autores y las autoras más importantes que están escribiendo sobre ese tema, cuáles son los libros o los artículos de revistas especializadas que están en línea. Reviso si hay entrevistas en línea a personas expertas, ya sea escritas o en video. Trato de hacerme una biblioteca virtual propia sobre mi tema de investigación para responder mi pregunta de investigación. Puedo finalmente hacer un listado de textos, documentos, libros y otros insumos que yo haya visto que me puedan ayudar a realizar la investigación. De esta forma, el planteamiento del problema, como lo pueden ver, está vinculado a la selección del tema. Van juntos. Si tienen dudas, si tienen consultas, ya saben que pueden escribir al correo electrónico o utilizar el teléfono a través de las aplicaciones que ustedes